Todavía, todas las voces, todas, esta noche en Conflicto de Intereses. Victoria Tolosa Paz, secretaria de Políticas Sociales. Muy buenas noches, gracias por venir. Alejandro Cacase, diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de San Luis. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Yo no voy a opinar, simplemente vamos a abrir el debate. Ya conocen mi opinión, estuvo más que desarrollada en el editorial, pero me parece interesante escuchar algunas voces al respecto. 2 minutitos para empezar. Vicky, ¿por qué es necesario este aporte extraordinario de las grandes fortunas? Creo que es un momento muy oportuno porque la Argentina está atravesando una pandemia inédita y es un tiempo excepcional que requiere sin lugar a dudas de la solidaridad del conjunto de hombres y mujeres en la República Argentina que tienen capacidad para poder ser solidarios con aquellos que realmente la están pasando muy mal. No solamente apoyo el bono extraordinario, sino que creo que llega en un muy buen momento porque la Argentina necesita seguir redistribuyendo a los sectores que necesitan de este aporte extraordinario para poder seguir desarrollando la actividad en términos de la reconstrucción en la Argentina. Tiene una afectación específica, es un bono que aplica únicamente a aquellos sectores de la sociedad que es la punta del vértice de un triángulo de los niveles de mayor capacidad patrimonial en la República Argentina. No afecta a la producción, no afecta las posibles inversiones, sino que va directamente a un patrimonio que tributa en la Argentina bienes personales y que ahora necesitamos obviamente este bono extraordinario por única vez y queremos que mañana va a ser ley. Y ahora me doy vuelta y le voy a preguntar a Alejandro Cacase por qué van a votar en contra de este aporte extraordinario de las grandes Nosotros fortunas. creemos que es positiva la discusión sobre el sistema tributario, hay que reformar el sistema impositivo en la Argentina y hacerlo más progresivo. Estábamos esperando una reforma que iba a mandar el Ministerio de Economía y que iba en ese sentido y por el contrario se va a dar este debate sobre este impuesto en particular a la riqueza. Debemos tener en cuenta que Argentina ya tiene un impuesto patrimonial que es el impuesto a los bienes personales. Ese impuesto de hecho subió en diciembre de 2019 y tiene una de las alícuotas más altas a nivel comparado que es del 2,25%. Con este impuesto adicional a la riqueza hay patrimonios que llegarían a pagar 7,5%. Creemos que en este momento de recesión no es momento para aplicar nuevos impuestos, no es una buena señal para la economía que a los 165 impuestos que Argentina tiene, 41 federales, haya uno más ahora. Eso es lo que hemos discutido y también discutimos su distribución. Esto nació como una idea para financiar los gastos de pandemia que hoy en su mayoría la hacen las provincias, que son los que pagan los salarios a los médicos, a los profesionales de la salud, a los enfermeros, los que pagan el mantenimiento de los hospitales y sin embargo se crea este impuesto que a las provincias no va a ser girado un peso de su recaudación. Bien. Primer pantallazo general, venimos bien, venimos bien. Me gustaría ahora que Vicky le preguntara a Alejandro y después hacemos al revés. No, yo creo que viniendo este joven de Cambiemos del radicalismo me resulta la verdad que muy inoportuno que el radicalismo no funde sus decisiones en función del gran líder de ustedes, que fue obviamente Raúl Alfonsín, un hombre que decía la importancia de un Estado que regule las asimetrías del mercado, un Estado que se anime justamente a generar las condiciones de redistribución de la riqueza. A mí, digamos, no me extraña de hombres que vienen de la fuerza del PRO, que están fundando toda su política en función de ser CEOs de grandes empresas, pero quienes vienen del radicalismo, quienes vienen de un partido centenario en la trayectoria del populismo, como lo dicen ustedes ahora, y que sin embargo tiene un claro andamiaje de la regulación del Estado, creo que es un gran error. Creo primero además que algunos de los dichos de hombres de la fuerza de Cambiemos con respecto a este tributo que tienen que ver con la doble imposición, la inconstitucionalidad, yo siempre digo, en todo caso, para algunos sectores hay impuestos indeseables o indeseados. Este puede ser uno, pero no es inconstitucional, no hay doble imposición y claramente existe el pago de bienes personales en la República Argentina y ellos, quienes van a pagar este bono, es apenas el 0,8 de todos los ciudadanos de a pie que pagamos bienes personales por tener muchísimo menos patrimonio que a estas grandes fortunas a las que les pedimos un aporte por única vez para poder sostener no solamente la pandemia, sino la reconstrucción de la Argentina, que aún es más importante que sostener la pandemia. ¿Cómo vamos a sostener las pymes? ¿Cómo vamos a poder sostener las inversiones en gas en la República Argentina? ¿Y cómo vamos a darle viabilidad a los proyectos de los jóvenes con las becas Progresar para que se puedan incluir en el mundo del trabajo?
Alejandro. No escuché la pregunta de Victoria, pero doy mi postura también. Coincido en que el sistema es profundamente regresivo y eso tiene que ver no solo con lo que pagan los ricos, sino también con lo que pagan los pobres. Hoy en Argentina el 10% más pobre de la población es más de lo que participa del pago de impuestos que lo que participa de la renta nacional. Y esto se debe fundamentalmente a que el principal impuesto es el IVA, que es regresivo, lo pagan proporcionalmente quienes menos tienen. Yo creo que cualquier reforma tributaria seria que haga la Argentina, así como incremente el peso de los impuestos al patrimonio y a las ganancias, también tiene que disminuir el peso de los impuestos al consumo. En ese sentido, nosotros hemos presentado, por ejemplo, un proyecto que sería la medida distributivamente de más impacto que podríamos tener, que es devolver el IVA al 30% más pobre de la población. Devolver el IVA a los jubilados que cobran la mínima, que son más de 4 millones que cobran 18.000 pesos por mes, cuando la canasta básica del adulto mayor es de 43.000 pesos por mes. Devolver el IVA a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, que con ese dinero podrían claramente mejorar su ingreso disponible. La reforma tributaria no puede ser solo siempre subir impuestos, o en este caso crear nuevos impuestos, sino que también tiene que ser bajar impuestos y bajar la carga para quienes menos tienen y más necesitan de la ayuda del Estado. ¿Y es posible eso? Primero, cuando Cambiemos gobernó, hizo todo lo contrario de lo que está manifestando este diputado, con el mayor de los respetos. O sea, la verdad que han tenido posibilidades, durante 4 años fueron gobierno. Y las modificaciones que hicieron, por ejemplo, la canasta básica de alimentos con respecto al IVA, fue justamente permitir que sectores que pueden pagar el IVA de los alimentos fueran obviamente categorizados exactamente igual que los sectores más pobres. Yo creo que la discusión seria es este bono extraordinario por primera vez y única vez, pero por supuesto una matriz impositiva que por supuesto castigue lo que no castigaron ustedes: timba financiera, renta financiera y fuga de capitales, y que en todo caso incentive la inversión, la producción y el trabajo en la República Argentina. Esto no lo hizo Cambiemos cuando gobernó, no redistribuyeron vía esta gran herramienta que es la presión tributaria y fiscal, hicieron todo lo contrario, y que ahora nosotros planteamos en un tiempo excepcional, en pandemia, que esas grandes fortunas que son 253 personas, con esas 253 personas recaudamos el 50% de los 307.000 millones. Estamos hablando de un universo muy pequeño, el 0,02 de toda la población argentina que tributa bienes personales. A esos señores les estamos pidiendo por única vez este aporte, con un destino específico. No va al pago de los salarios del conjunto de hombres y mujeres del Estado Nacional Argentino, va para áreas específicas que tienen una mirada de la reconstrucción de la Argentina. Me parece que es realmente tiempo de lo que decimos cuando decimos que somos una Argentina solidaria, se exprese en este pago de un tributo muy importante que va a dar cuenta en todo caso de discusiones a futuro, que tienen que ver por supuesto con una matriz cada vez más progresiva. Los que tienen menos, menos paguen, pero los que más tienen, más paguen. Es un buen momento para ver esa progresividad tan en todo caso aclamada. Sí, si me permitís, hay algunas correcciones en nuestro juicio. Primero, la renta financiera se derogó con la ley de emergencia impulsada por el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, es decir, que ha sido el gobierno de ustedes el que derogó la renta financiera. Segundo, cuando reconoces que es un tributo, claramente estamos marcando que esto es un impuesto, no es un bono ni aporte extraordinario, porque no es voluntario. Y además, Juntos por el Cambio lo que dice es, esto va a permanecer en el tiempo. ¿Ustedes entienden eso? Bueno, no, en principio está establecido como por un año. Obviamente que ha pasado con otros impuestos, como ganancias, que iba a ser transitorio y lleva 75 años de vigencia, bienes personales que se creó transitorio en el 91 y está hasta hoy en vigencia. Y hay que ver que tampoco es que no haya ningún impuesto patrimonial. Tenemos un impuesto patrimonial que es bienes personales, que podría ser reformado, sobre el que se podría establecer una alícuota extraordinaria sin necesidad de crear un impuesto análogo a ese mismo que vaya sobre los mismos bienes. Y yo coincido en discutir el financiamiento del Estado, sobre todo respecto de la pandemia, pero acá le han establecido otras asignaciones específicas que pueden ser muy nobles, pueden ser muy valorables, pero no son para el gasto en salud que estaba pensado originalmente. ¿Te referís puntualmente a el tema y IPF? Por ejemplo, va 20% IPF gas, que me puede parecer bien o mal, pero no es para lo que estaba pautado, que eran los gastos en salud, pago de los médicos, mantenimiento de los hospitales. ¿Y si se modificara eso mañana? Bueno, no quiso eso. Pero digo, ¿vos votarías a favor si se modificara eso? Lo discutiría, pero lo planteamos en comisión y el oficialismo se negó a discutir la redistribución. Yo creo que tuvieron muchos meses el oficialismo, no solamente para elaborar un dictamen en minoría, sino para elaborar una propuesta.
que es lo llamativo. Yo escucho a diputados de la Alianza Cambiemos que están en contra de esta propuesta, que lo ven como un tributo que viene a quedarse. Cuando decimos que es un tributo es porque hay un ente público que tiene la capacidad para hacer lo que se va a hacer mañana, y es el Congreso Nacional. Tiene todas las atribuciones. He escuchado a algunos hombres que dicen que es inconstitucional. Para plantear la inconstitucionalidad debería haberse dado en otro contexto, con un proyecto de ley en estas condiciones, este bono extraordinario. Y no decimos que es tributo porque el tributo debería venir para quedarse, cosa que no va a ocurrir, porque en la Argentina se va a venir una gran, por supuesto, reforma impositiva tendiendo a esta reforma que necesitamos, que es seguir obviamente trabajando para que las inversiones, la producción y el trabajo estén presentes. Ahora, no es cierto en la República Argentina que ustedes tuvieron 10 meses para traer una contrapropuesta que no le hicieron, entre otras cosas porque posiblemente lo que ustedes no quieren, vuelvo a repetir, es obviamente una Argentina que siga redistribuyendo riqueza a partir de las herramientas que tiene. Y esta es una muy buena herramienta y no creo que nadie discute a esta altura que esa afectación específica. ¿Vos estás en contra que los 700.000 jóvenes de la República Argentina sin ingresos puedan tener una beca Progresar para terminar el colegio y para terminar y empezar el camino de la formación laboral? Posiblemente estés en contra, pero cuando fuera un gobierno achicaron las becas Progresar a la mínima expresión. Posiblemente estés en contra de la batería del impulso del 20% al sistema sanitario porque ustedes redujeron el ministerio a secretaría y dejaron 4 millones de dosis de vacunas en un depósito. Eso hicieron cuando gobernaron. Entonces, claramente no hay punto de acuerdo con esas dos posiciones de país. Ustedes gobernaron, no hicieron grandes reformas como las que planteas ahora, y cuando tuvieron la posibilidad de sostener el Ministerio de Salud, lo achicaron a la misma expresión. Últimas reflexiones, Alejandro. Sí, te voy a comentar del debate parlamentario para que no nos caricaturices. Por un lado, lo que planteaba sobre nuestra propuesta, lo de marcar inconstitucional fue porque se establecía de manera retroactiva el impuesto. Eso, de hecho, se ha modificado ahora en el... No, lo decía esta mañana Suárez Lastra. No, bueno, no lo he planteado yo en este debate. Hoy a la mañana. Yo no lo he planteado en este debate. Era sobre la forma retroactiva que se planteaba, eso se ha corregido. Sí planteamos nosotros en el debate que hubiera una reforma sobre bienes personales, que es lo que te comentaba recién, que se estableciera sobre eso alícuota extraordinaria, pero no con la creación de nuevo impuesto, y que se hiciera una distribución para las provincias. Lo cual nada de eso fue aceptado por el oficialismo. Es decir, en el debate de la Comisión de Presupuestos sí hubo alternativas planteadas por parte de la oposición a la que se dijo que no. Pero no solo hay que tomar lo que dijimos nosotros. De hecho, el ministro Guzmán fue a la Cámara de Diputados, se le preguntó respecto al impuesto a la riqueza y no dijo una palabra. El tema se había planchado, después se dictaminó, no iba a salir. Ahora la semana pasada se pegaron una patinada con el tema del presupuesto y las planillas, entonces han salido a tapar eso con esta discusión sobre las grandes fortunas, pero convengamos que ni el propio Ministerio de Economía coincide con el proyecto que tienen y está preparando otra reforma tributaria distinta. ¿Cuántos aumentos de impuestos y cuántos nuevos impuestos van a crear desde el oficialismo, unos por la Cámara y otros por el gobierno? No es cierto eso porque en principio... Me quedo sin tiempo. No es cierto. Digo, un bono extraordinario obviamente no tiene comparación con una reforma impositiva que vamos a darnos en función de seguir apuntalando la matriz impositiva. Aumentaron impuestos en diciembre, lo van a aumentar mañana y lo van a volver a aumentar antes de fin de año. Eso sí nos parece demasiado. Ustedes son la síntesis de que todos los impuestos para Cambiemos son indeseables porque defienden un único interés y nosotros queremos defender el interés de los 45 millones de argentinos. También por eso eliminaron la renta financiera. También del sector empresarial, que estamos que vuelvan a invertir en la República Argentina. Se pica cuando nos quedamos sin tiempo, pero la pucha. Mañana la seguimos. La seguimos pronto, de verdad. Gracias, Victoria, por tomarte un rato para venir a debatir. Gracias, Alejandro, por venir y prestarte al debate. Nosotros